Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días oí que el Señor gritaba con voz potente: acérquense los que van a castigar a la ciudad, empuñando cada uno su arma mortal. Entonces aparecieron en dirección del pórtico que da al norte 6 hombres, cada cual con su arma mortal en la mano. En medio de ellos estaba un hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura un estuche para escribir. Entraron y se detuvieron ante el altar de bronce. La gloria de Dios de Israel, que descansaba sobre los querubines, se elevó y se dirigió a la entrada del templo. El Señor llamó al hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura el estuche para escribir, y le dijo: recorre a Jerusalén y marca con una señal en la frente a los hombres que gimen y lloran por todas las prácticas abominables que se cometen en la ciudad. Y oí que les dijo a los otros: recorran la ciudad detrás de él y maten sin piedad ni compasión. Maten a los viejos y a los jóvenes, a las doncellas, a los niños y a las mujeres, hasta que no quede ni uno. Pero al que tenga la señal en la frente, no lo toquen. Comiencen, pues, por mi santuario. Entonces ellos empezaron a matar a los ancianos que estaban delante del templo, y el Señor les dijo: profanen el templo, llenen sus atrios de cadáveres y salgan después a matar a los que se encuentran en la ciudad. Luego la gloria del Señor se elevó del umbral del templo y se posó sobre los querubines. Al partir, los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos. Se detuvieron a la entrada del pórtico oriental del templo del Señor, y la gloria del Dios de Israel estaba encima de ellos. Eran los mismos seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar, y reconocí que eran los querubines. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y unas como manos bajo las alas. Sus caras se parecían a las que yo había visto junto al río Quebar, y todos caminaban hacia el frente. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos, bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre. Desde que sale el sol hasta el ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro, que tiene en las alturas su morada? Y sin embargo de esto, bajarse digna su mirada para ver tierra y cielo.
Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, has de acompañar de 1 o 2 personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. En esta primera lectura meditamos esta profecía del profeta Ezequiel y el contexto es cuando el pueblo de Israel está en esa deportación hacia Babilonia, junto con Jeremías, ahí que son contemporáneos. Y un tema ahí todavía más, los anahuín, que son los pobres de Yahvé. Anahuín significa los pobres de Yahvé o los fieles de Yahvé, los que permanecen fieles a las enseñanzas del Señor. Y esos son los pobres de Yahvé o los anahuín. De todo esto, entonces, como el Señor dice el texto el día de hoy, ¿cómo le advierte a Ezequiel que se va a castigar a la ciudad? Y lo va a hacer de manera cruel, empuñando un arma mortal, decía. ¿Por qué? ¿Por qué va a pasar esto en la ciudad de Jerusalén, en Judá? ¿Por qué va a pasar todo esto? Porque el pueblo de Israel ha corrompido su corazón. Las enseñanzas de Dios. La corrupción es todo lo que va a acontecer ahora porque ellos no han querido obedecer, no han querido ser fieles, no han querido descubrir el mensaje del Señor. Entonces, todo lo que va a suceder es precisamente en torno a esto. Va a haber grandes calamidades en el pueblo de Israel. Pero todo esto es porque se ha cerrado el corazón a las enseñanzas de Dios. Solamente aquellos que tienen la señal en la cruz, hablábamos de los anahuín, solamente aquellos que han sido fieles a sus enseñanzas se verán libres de todo castigo que acecha esta ciudad. Y de esta manera entonces Dios va a mostrar su gloria, su misericordia para quien se mantiene fiel a sus enseñanzas. Y esto nos da a nosotros todo un gran ejemplo de fidelidad a Dios.
Los anahuín son aquellos que van a estar esperando la gloria de Dios. Son aquellos que se van a mantener fieles a los principios de Dios, a la gracia de Dios, buscando siempre agradar a Dios. Aun cuando todo el pueblo viva en corrupción, un corazón que se ha corrompido por el poder, por el placer, por el tener. Aún con todo eso, ellos se van a mantener fieles a esas enseñanzas de Dios. Y de esta manera entonces lograrán ver la manifestación de la gloria de Dios en sus vidas. Primero, librándolos de toda acechanza, de todo castigo, de toda esclavitud. Y segundo, Dios les mostrará su gloria. Por eso los anahuín, los pobres de Yahvé, son un claro ejemplo para nosotros en esta enseñanza de fidelidad a Dios. Que a pesar de tantas cosas que pueden pasar, si uno se mantiene fiel, si uno se mantiene firme en esas enseñanzas, Dios será misericordioso. Y de esta manera entonces, para nosotros, este mensaje que se nos ha proclamado el día de hoy, desde la palabra de Dios, hemos de pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos fieles, fieles a sus principios, fieles a su doctrina, fieles a su palabra, en esta fe que nos toca vivir, para ir descubriendo ahí toda gracia y toda salvación de Dios en nuestra vida. Y esa es también donde nos toca ir descubriendo nuestro corazón delante de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros hacer para ir descubriendo esa fidelidad a Dios? Para ir caminando con rectitud según sus enseñanzas, porque Él ya nos mostró el camino, porque Él ya nos descubrió su gracia, porque Él ya nos va a ir guiando ahí en este camino de fe. Ahora nos toca a nosotros mantenernos también con fidelidad para descubrir toda gracia y toda salvación de parte de Dios. De esta manera entonces es como nos toca a nosotros ir viviendo nuestra fe, que el Señor hoy se vaya mostrando misericordioso con cada uno de nosotros, nos vaya mostrando su salvación y podamos también nosotros ver su gloria, ver su divinidad. Otra actitud es en el Evangelio. En el Evangelio nos va a dar una enseñanza en el modo de vivir. Dice hoy, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Dice en el mismo texto, si te escucha tu hermano, lo habrás salvado a un hermano. Y esta es la actitud que deberíamos de tener desde el Evangelio. Si alguien se ha equivocado, ve y amonéstalo a solas. Sin embargo, primero se hace el chisme y al último se entera aquel que tiene que corregirse. Y eso, pues, es contrario al Evangelio, contrario a la enseñanza de Dios. ¿Cómo corregir cuando primero se está difamando, se destruye su imagen y después se le hace saber? Eso es incorrecto. Eso no está bien. Cristianamente hablando, dice hoy el Evangelio, ¿quieres corregir a alguien? Ve y habla con él a solas. Lo que tengas que decir, díselo a esa persona. No andes divulgando, no andes haciendo chisme. ¿Quién somos nosotros para juzgar?
Juzgamos desde nuestra perspectiva, desde nuestros sentimientos, y nos quedamos muy cortos cuando Dios nos juzga. No somos jueces. Por eso, la corrección fraterna empieza en hablar de manera personal. Y es ahí donde hoy nos está enseñando este pasaje del Evangelio. Ve y habla con él a solas. Si te hace caso, has ganado un hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de 2 o 3. Y si no les hace caso a 2 o 3, hay que decirlo a toda la comunidad. La primera corrección sería para nosotros mismos. Ponernos en oración para saber qué vamos a decir, para saber qué vamos a hacer, para saber cómo actuar. Que Dios ilumine nuestro corazón. Si vamos con nuestros sentimientos humanos, pues vamos a regar el tepache. Es decir, la vamos a regar, porque es lo que nosotros pensamos o creemos, no lo que Dios quiere. Y es ahí donde nos toca a nosotros ir aprendiendo, ayudarnos unos con otros. De esta manera, entonces, vamos descubriendo un proyecto de armonía, por ejemplo, en la familia. Si alguien se equivoca, corrígelo a solas, habla con él, y entonces estará entendiendo que tiene alguien en quien apoyarse, en quien confiar para salir adelante de su situación. Pero si en lugar de corregirlo, nada más se le está juzgando, se le está criticando, y todo el mundo ya sabe, pero nadie ayuda, nadie mueve un dedo para ayudarle, ¿de qué sirve que todo el mundo sepa en esa familia que él tiene un problema y que tiene que cambiar si nadie le está ayudando? Si nadie está moviendo un solo dedo. Y entonces esa persona integrante de esa familia, en lugar de verse respaldada por su familia, se ve atacada por su familia. ¿Y qué va a hacer? Lo primero que va a hacer es alejarse de su familia, porque no le están ayudando, simplemente le están atacando, le están criticando, le están condenando, pero no le están diciendo: esto es lo que necesitas tú para salir adelante. Si se trata de corregir a alguien, se le dice: esto es lo que tienes que hacer para salir adelante, y esto es en lo que yo te puedo ayudar para que salgas adelante. Pero nos quedamos en la crítica, en la condenación, en el tachar su mala conducta, y no le ayudamos en que salga adelante. Por eso se ha llamado este pasaje del Evangelio es la vida del amor fraterno, cómo corregir fraternalmente para ganar a un hermano. Cuando se le ayuda, cuando se le dedica el tiempo, cuando se le busca la ayuda adecuada, entonces ese integrante de la familia podrá salir adelante. Si no, no va a hacer caso. Y lo más que va a hacer, se va a alejar de la familia. ¿Para qué? Pues para que ya no le diga nada. Y en lugar de ayudarlo, lo hunden más. Esto pasa con aquella persona que tiene vicio del alcohol, de las drogas. En lugar de ayudarle, se le hunde. Y eso pasa en cada situación de familia, cuando no se le sabe ayudar adecuadamente en su problema y solamente se le critica y se le condena. Qué importante es tener un corazón dispuesto a la ayuda. Qué importante es que uno esté preparado para saber acompañar cuando alguien lo necesita. Y muchas veces no lo estamos.
Muchas veces creemos que con el solo juzgar y condenar es suficiente, pero no se ayuda. De esta manera, entonces, hemos de pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría para poder guiar, para poder aconsejar, para poder corregir a alguien cuando se ha equivocado. Pero también es pedirle a Dios que nos ayude a corregir nuestras actitudes. Si somos aquellas personas que solo condenamos, que solo juzgamos y no actuamos, pues que nos corrija también a nosotros. Porque no está bien que estemos juzgando a medio mundo, creyendo que nosotros somos perfectos y no ayudando en la necesidad del que estamos juzgando. Cuando querramos juzgar es porque vamos a ayudar. No a hundir, ayudar. Esa es la parte del Evangelio. Y es ahí donde nos toca ir descubriendo esa vida de fe. Por eso nos va a decir al final: yo les aseguro que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre se los concederá. Y es esa misma actitud. Cuando va uno a corregir, vamos a orar juntos. Y Dios nos dará la sabiduría para que guíes tu vida con rectitud, con integridad. Y ese orar juntos ayudará a uno y a otro para ir viviendo de manera mejor. Ese es el amor fraterno del cual hoy nos enseña el Señor. Por eso, pidámosle a Dios que nos vaya fortaleciendo, que nos vaya iluminando, que seamos capaces de actuar correctamente. Que así sea.
Salvaremos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber hacemos siempre gracias por el Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo. Por él que es palabra y es todas las cosas. Tú nos enviaste para que el hombre por obra de Espíritu Santo y nacer en el reino de nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para deshacer la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos y así escribió para ti el corazón. Por eso, por los ángeles y los santos, cantamos tu gloria y canto. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso pedimos que santifiques todos con el Espíritu de Dios, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a la pasión, humildemente aceptada por Padre. Dándote gracias, no partió a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado a vosotros. Señor mío, Dios mío, te doy tantas gracias porque eres tan amoroso y tan bondadoso. Del mismo modo, acabando la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de Jesús, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de sus pecados. Hagan esto en conmemoración. Señor mío, Dios mío, te doy tantas gracias porque eres tan amoroso y tan bondadoso. Permanecemos
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Creemos en Dios. Así pues, Padre, al celebrar la memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Francisco Javier, con su mismo auxiliar Marcelino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que acordan de tu misericordia, permítenos a contemplar a los de misericordia de Dios. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en la amistad de nuestros tiempos, merezcamos con Jesucristo compartir la vida eterna y cantar las alabanzas. Por Cristo, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino los bendigas. Y conforme a tu palabra, concede la paz, tú que vives en reinos por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete.